la zapatilla que busca la reactividad sin renunciar al confort y a la protección. Por 160 euros de precio, 273 gramos de peso en la versión de chica y 307 gramos en la versión de chico, las The North Face Vective Infinite son las zapatillas más polivalentes de la colección Vective de Trail Running de la casa norteamericana. Aquí tenemos las The North Face Vective Infinite, la zapatilla del medio de la colección Vective de The North Face. Por encima tenemos las Flight Vective, la zapatilla con placa de carbono, la primera que se lanzó al mercado, zapatilla de competición pura y dura. Y por debajo tenemos las Endurance 2, zapatilla más amortiguada, más perfil, más acolchados, buscando más confort. Estas Infinite yo diría que se parecen más a las Flight Vective que a las Endurance, pero eso sí, no llevan placa de carbono y se hace un poco más amable para el pie, quizá no tan reactiva. ¿Para qué corredor va a ser estas Infinite? Pues para un corredor de un peso medio ligero, ya que es una zapatilla que no tiene mucho soporte. Aquí veis un upper de Matrix, aquí lo podemos leer, este material que llevan bastantes zapatillas dentro del trail running que combina Kevlar, un material muy resistente, con resinas de poliamida, buscando pues que se adapte bien al pie la zapatilla, pero sobre todo dar mucha resistencia. Aquí vemos todo el Matrix en toda la zapatilla para dar mucha durabilidad al compuesto. Y es que es un upper muy finito, un upper buscando transpirabilidad, un upper buscando ligereza a la zapatilla. La lengüeta también va en el mismo sentido y por eso yo os digo que se parecen más a las Flight Vective. Las Endurance aquí tienen mucho más acolchado y más protección. Sí que tenemos una puntera reforzada con un refuerzo de TPU para dar cierta protección contra rocas o elementos, aunque como veis pues es bastante amable. Y en la zona del talón tenemos un poquito de contrafuerte, sobre todo en la zona baja, porque aquí veis como la parte superior pues es mucho más flexible. Acolchados mínimos, pero justo en la zona donde se necesitan, que es en esta zona media. En la zona superior veis que es mucho más finito, aquí pues para tener un puntito de confort, pero si buscáis confort os tenéis que ir sin duda a las Endurance. Eso sí, plantilla Ordolite, plantilla de máxima calidad, aquí lo podéis ver, para dar un primer sensación de confort, con un grosor para tener un puntito más de amortiguación y sobre todo una plantilla que nos va a garantizar pues buena durabilidad y que los olores pues no causen problemas. Zapatilla, como os digo, para buscar corredor de peso medio, eso sí, sin ser tan exigente como las Flight Vective, que ya será para un corredor pues mucho más musculado, que busque la velocidad en todo momento. En cuanto a distancias, estas de North Face Vective Infinite las situaríamos pues más bien a la media distancia. Tendrá cierta polivalencia si os gusta este tacto un poquito más firme, si os gusta esta zapatilla buscando la reactividad y siempre que corráis en terrenos más bien sencillos, pues seguramente podréis llegar a correr ultras cortos, ¿no? 60-70 kilómetros como mucho, pero para el gran público yo creo que será una zapatilla pues para correr maratones por esa distancia. Porque bueno, pues en primer lugar tenemos unos perfiles medio altos, podríamos decir, con un drop de 6 milímetros. Compuesto de doble densidad, que lo podemos ver claramente por el propio color de la zapatilla, este gris un poquito más blando y este negro más firme. Además situado estratégicamente, como veis, en la parte exterior tenemos la parte baja de color gris y la parte superior de este color negro para dar un poquito de protección, pero aquí a mucho más amabilidad. Y si nos vamos al talón y a toda la cara interna, vemos como el negro es más predominante. En esta zona es donde necesitamos más protección y más firmeza para garantizar un poquito más la estabilidad. Y aquí sí que encontramos pues la parte final un poquito el compuesto más blando. Eso sí, son compuestos de media dureza, podríamos decir, no es tan blando como las Endurance, por ejemplo. Por eso es una amortiguación que prioriza la reactividad. Del mismo modo,
tecnología Vective, tecnología que vemos en las tres zapatillas, y en este caso con la placa de Pebax. Cada una de ellas lleva placa. En la Flight Vective tenemos la placa de carbono, aquí tenemos placa de Pebax, y en las Endurance 2 tenemos placa de TPU. Esta placa de Pebax, ¿qué busca? Pues del mismo modo que la zapatilla está un poco a medio camino, la placa de Pebax lo mismo. Busca darnos reactividad, es una zapatilla que aquí podéis ver cuesta de flexar, no es tan rígida evidentemente como la placa de carbono. Con eso tendremos mejor adaptabilidad al terreno, nos dará mejor o no tantos problemas de estabilidad como podría ser una placa de carbono, y también nos ayudará a dar protección. Evidentemente tenemos placa por toda la zapatilla, esto nos ayudará a aislarnos del terreno y dar protección contra rocas, etc. Tecnología Vective que no solo es la placa, aunque el nombre esté aquí, sino la geometría, el rocker y contrarrocker que tiene la zapatilla, la altura del talón respecto al suelo y la altura de la puntera respecto al suelo. Y es que mirar con este sencillo movimiento cómo la zapatilla pide balancearse, y es que es de esas zapatillas o esta tecnología Vective que encontramos en todos los modelos, que te las pones y te pide salir a correr, te lanza hacia adelante, y eso junto a la placa pues es lo que produce esta sensación de velocidad. Por eso estas zapatillas donde van a sacar más partido, donde las vamos a poder exprimir más, es en terrenos más bien sencillos. Por lo tanto, una zapatilla para esta media distancia y, por qué no, para correr a ritmos altos. La zapatilla nos pide este dinamismo, y el compuesto pues también es altamente reactivo. Vamos a hablar ahora del tipo de terreno y la dificultad del terreno, y os voy a enseñar la suela de estas Vective Infinite. Si veis, la suela es la misma, exactamente la misma, mismo compuesto, mismo dibujo que sus hermanas, tanto la Endurance 2 como las Flight. Un taco de 3,5 milímetros de prominencia, una prominencia que no es ni muy mínima ni tampoco es muy exagerada, y medio separados. Yo creo que es una zapatilla que funciona mejor en terrenos compactos, ya que no tenemos la prominencia necesaria en terrenos que estén totalmente embarrados o en terrenos con mucha piedra suelta, hierba, etc. Pero sí que en carrera notamos que puntualmente podemos ir por estos terrenos y no nos da muchos problemas, ya que, como os digo, pues busca estar un poquito separado también para no tener problemas de que el barro se quede compactado. Eso sí, siempre y cuando vamos en general para los terrenos compactos. Dibujo característico de estas zapatillas, con esta especie de mariposa, ¿no?, con alas. En la parte delantera se abre para poder tener la tracción hacia adelante, para poder tener toda la zona de contacto por detrás, y en la parte trasera invertimos el taco, las Vs o las alas se quedan para poder frenar, para poder derrapar, para poder tener seguridad cuando bajemos, cuando vayamos en zonas un poquito con más pendiente. Incluso la zona del talón, aunque el compuesto a priori es el mismo, pues ya nos lo dibujan de otro color como zona de emergencia, zona de frenado total. También buscando un poco más de ligereza sin comprometer a la durabilidad, pues se ha vaciado toda esta zona media donde el propio compuesto es el que queda expuesto, y estas pequeñas zonas de en medio de la zapatilla. Como os he dicho, es una zapatilla que funciona mejor en terrenos que no tengan mucha dificultad. En primer lugar, porque no es una zapatilla extra protegida, no es una zapatilla pensada para los terrenos más técnicos. En cuanto a estabilidad, pues bueno, la placa de Pebax nos ayudará un poquito, pero sobre todo yo creo que es mejor para estos terrenos fáciles, porque es donde le vamos a poder sacar más partido a esta tecnología Vective, donde este dinamismo lo vamos a poder exprimir más. Al final, si el terreno tiene cierta dificultad, si es más pendiente en subida, por ejemplo, más escarpado, etcétera, no vamos a poder correr en todo momento. Y estas zapatillas, como toda la colección Vective, yo creo que nos lo piden nada más ponerlo. Por eso lo dejaríamos en zonas más bien sencillas. Dicho esto, yo creo que dentro de la colección sí que es la zapatilla más técnica, podríamos decirlo, o la zapatilla que nos va a permitir meternos en zonas un poquito más complicadas, porque se encuentra este medio camino, unos
perfiles que no son tan altos como las Enduris, buscando también más estabilidad, una horma universal, pero que nos va a dar cierta precisión, y no tiene la placa de carbono que al final le da mucha rigidez y no permite una tan buena adaptabilidad al terreno cuando es más abrupto. Por lo tanto, pues yo creo que es un poco la gracia de estas Infinite, que te da esta polivalencia también en cuanto a tipos de terreno. Luego os he dicho la prominencia del taco, pero no os he comentado el compuesto, que aquí lo podéis ver, el Surface Control, compuesto propio de la casa, también evidentemente es el dibujo, y el compuesto es todo igual en las tres zapatillas, y un compuesto pues muy bien equilibrado para dar buena adherencia, buena seguridad y sin comprometer demasiado a la durabilidad. Es una zapatilla que nos ha funcionado correctamente en la gran mayoría de terrenos, en gran mayoría de circunstancias, seco, mojado, etc. Las de North Face Vective Infinite son las zapatillas de en medio, y con eso os tenéis que quedar de esta colección Vective, la colección que incorpora placas y unas geometrías muy agresivas para dar dinamismo. Y es que esta zapatilla en este medio de la colección nos da ciertamente polivalencia. Podremos correr rápido con ellas, podremos correr relativamente bastante distancia con ellas sin renunciar a ir bien protegidos, sin renunciar del todo a la comodidad, y con también cierta polivalencia en cuanto a la dificultad del terreno. Una zapatilla que incorpora la placa de Pebax para tener rigidez a la vez que protección y estabilidad, con un taqueado de media prominencia que funcionará mejor en terrenos compactos, y es que esta zapatilla está pensada para sacar el máximo provecho en zonas correderas, pistas forestales o terrenos muy bien marcados. Nosotros la hemos probado, os dejamos aquí en la descripción el enlace de nuestra review de trailrunningreview.com, donde os contamos toda la experiencia que hemos tenido con ellas y también los pros y los contras de esta zapatilla. Muchas gracias y hasta la próxima.